Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión les presentaremos otra perspectiva de las reflexiones del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Les presentamos a continuación la mesa 6 titulada La división de los poderes en la Constitución de Apatzingán. El documento de Apatzingán se redactó con 242 artículos y se dividió en dos partes, una sobre los principios elementales o elementos constitucionales y otra sobre la forma de gobierno. Por primera vez se establecieron los derechos humanos de carácter individual a la libertad, a la igualdad, la seguridad y la propiedad, y se estableció un régimen de tipo republicano, pues daba preeminencia al poder legislativo sobre el ejecutivo y el judicial, y un ejecutivo colegiado, precedente fundamental para la separación de los poderes en México. Acompáñenos, por favor. Teníamos nuestro propio, siempre fuimos tratados en forma diferente, aunque la tendencia, la meta, la ambición fue de llegar a formar un solo cuerpo, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Pero, digamos, desde el punto de vista jurídico, teníamos nuestras propias leyes, que eran, entre otras, la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. Y luego fue la ordenanza de intendentes y otras muchas. Eran leyes para nosotros, es cierto, dictadas en forma casuística, si ustedes quieren, pero que regían en forma homogénea a todo el mundo indohispánico. Y teníamos como legislación supletoria a la hispánica en general, lo mismo la canónica que la hispánica propiamente dicha, hasta llegar a las 7 partidas y aún antes, y al derecho romano, según lo dejó demostrado Florentino Mercado en su libro de los códigos. Pues bien, esta naturaleza jurídica de reinos, y me atrevo a decir de reinos independientes uno del otro y de todos entre sí, porque Perú no dependía de Nueva España, ni tampoco Chile del Río de la Plata, del Reino del Río de la Plata, ni Puerto Rico, de Cuba, etcétera. Ni dependían de España tampoco. España no existía, era un conjunto de reinos, sino que estaban vinculados por la misma corona. Todo este mundo, entonces, de entidades políticas, nació con la dinastía de los Habsburgo. Y bien se sabe que a partir del siglo XVIII llega una nueva dinastía al poder, la de los Borbones. La de los Habsburgo es una dinastía cuya legislación se encarga de respetar las peculiaridades de los lugares que va controlando y sobre los cuales va ejerciendo jurisdicción. En cambio, la de los Borbones tiende hacia la centralización. Aunque este siempre fue el reino de Nueva España, como le llamó Humboldt, ensayo político sobre el reino de la Nueva España, siempre hubo la intención de
arrebatarle, por así decir, su autonomía, como diríamos en lenguaje moderno, e irlo incorporando, irlo centralizando con más rigor a un gobierno central. La primera expresión jurídica de esa tendencia es la ordenanza de intendentes, porque aquí en esta ordenanza ya no se trata a la Nueva España como reino, se le trata como provincia. En esta provincia habrá tantas intendencias, etcétera, etcétera, y se señalarán las facultades de cada uno de los funcionarios. Pues bien, cuando se constituye la Junta Central en España, ya no va a hablar tampoco de las Españas y de las Indias, sino solamente de España y las Indias, de España peninsular y las Indias. Pero cuando se discute el tema en las Cortes de Cádiz, resulta que las Indias van a desaparecer y por lo tanto su naturaleza jurídica de reinos también, y quedará una sola España con provincias en ambos hemisferios, Europa, América y Asia. Por eso se llamará Constitución Política de la Monarquía Española. Esa es la primera diferencia que se tiene con Cádiz. La América septentrional se divide en varias provincias. No tendré el tiempo de referirme a ellas, pero no se asienta la América, los gobiernos de la América septentrional no se asientan sobre el antiguo reino de la Nueva España, sino que este es distribuido en la provincia de Yucatán, en la provincia de Guadalajara, o la provincia de México, propiamente Nueva España, las provincias internas de Oriente y las provincias internas de Occidente. Pues bien, este tema tiene íntima vinculación con el concepto nación. ¿Qué es la nación? Hay varias acepciones o varios significados del término. Hay un significado social de nación y hay un significado político. El social lo resumió magistralmente Renan en la Universidad de la Sorbona a finales del siglo XIX. Pero el concepto político de nación quedó también expresado en forma brillante por el diputado Guridi y Alcocer de Tlaxcala, fundado en un escritor italiano, Filangieri. El señor diputado Guridi y Alcocer nos va a decir, va a criticar la definición de las Cortes de que la nación española es la reunión de españoles de ambos hemisferios. ¿Por qué? Porque falta un elemento, falta el elemento político. Y se trata de una constitución política, entonces hay que definir a la nación en forma política. Y con base en Filangieri, él dice que está constituida una nación por tres elementos: por territorio, sí, por población también, pero el último es el más importante, por un poder político sujeto a la ley. Y eso es lo que falta justamente en la definición de Cádiz. Esta definición de Guridi y Alcocer era compartida por todos los ilustrados, permítaseme llamarles así, todos los ilustrados de la Nueva España. Francisco de Azcárate, por ejemplo, cuando llega la noticia a México en el sentido de que hay un nuevo rey de España, de la familia de los Bonaparte, José Bonaparte, en lugar de la vieja dinastía borbónica,
expresa en el Ayuntamiento de México en 1808 que nadie puede imponerle soberano a la nación, utilizando desde luego estos tres términos para definir y describir al reino de la Nueva España. Miguel Hidalgo y Costilla habló de la autodeterminación de las naciones en aquel célebre borrador que iba a publicar en Guadalajara y que dice: así como entre las naciones cultas el alemán quiere ser gobernado por alemán, el inglés por inglés, el italiano por italiano y el español por español peninsular, y entre las naciones primitivas de América, el tarahumara quiere ser gobernado por tarahumara, y el otomí por otomí, y el pima por pima. De la misma manera, en este continente, porque nuestra nación era un continente, los americanos queremos ser gobernados por americanos. Ese es el concepto de nación que se tiene. Por eso, desde la primera intimación que dirige Hidalgo al intendente Riaño, dice: nuestra meta, nuestro programa es muy sencillo. Queremos la independencia y la libertad de la nación. Cuando esta nación comienza, más que por doctrinas filosóficas o políticas, que por necesidades políticas, sociales, nacionales, cuando comienza a esbozar la división de poderes. Precisamente en 1808, si se revisa la memoria póstuma de Francisco Primo de Verdad, los votos particulares del Marqués de Rayas o del oidor fiscal de la audiencia Jacobo de Villaurrutia y otros, se llega fácilmente a la conclusión de que lo que querían ellos era, en primer lugar, resolver el problema de la soberanía. No había soberano. Pero entonces dice Verdad y Ramos, las leyes que nos rigen hacen referencia a dos autoridades, la del rey y la de los pueblos reunidos en ayuntamientos, organizados en ayuntamientos. Faltando la primera, la soberanía debe ser reasumida o depositada en los representantes de los ayuntamientos. Y lo primero que hacen es pedirle al antiguo virrey que convoque a un congreso nacional, un congreso de la nación formado por representantes de los ayuntamientos del reino. El virrey ya no puede ser virrey porque no hay rey. Entonces también se le propone que el Congreso lo nombre encargado provisional del reino. Y finalmente, como el Consejo de Indias era la última instancia en los casos judiciales, y el Consejo de Indias ya no podía de ninguna manera ser reconocido porque estaba gobernando un Bonaparte a España, entonces se propuso que la audiencia se convirtiera en Supremo Consejo de Apelación Judicial. Esas fueron sus palabras. Hidalgo también habló de tres poderes. En Valladolid, en octubre, anunció, mejor dicho, propuso: convoquemos a un congreso de representantes de todas las provincias, de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que dicte leyes suaves y acomodadas a cada pueblo, etcétera, etcétera.
él asumió manu militari, el ejecutivo, a través de 2 nombramientos que el pueblo apoyó por aclamación. Capitán general y luego generalísimo de las armas americanas y protector de la nación. Y en fin, la audiencia de Guadalajara la convirtió en audiencia nacional. Rayón va a hablar de la soberanía que dimana del pueblo, pero la deposita en un rey ficticio que no existe y la ejercita el Congreso. Pero por otra parte, este Congreso, esta Junta, como lo decía muy bien el doctor Pérez Guzmán, es al mismo tiempo Congreso, es gobierno y es Tribunal de Justicia. Es decir, concentra todos los poderes. Y además, en los elementos constitucionales que él propone, que él da a conocer a sus compañeros vocales, habla justamente de estas características. Los sentimientos de la nación, ya lo sabemos, van a señalar, que son las respuestas de Morelos a Rayón, van a señalar que la soberanía dimana del pueblo, el que solo quiere ejercer, el que quiere depositarlo en sus representantes, pero también establece claramente la división de poderes. Que se establezca, es más, los estancamientos de la guerra y sus retrocesos los atribuye a la concentración de poderes de la Junta. Por fin, el Congreso de Anáhuac, a través del reglamento, va a retener únicamente las facultades legislativas, va a delegar las ejecutivas en un generalísimo encargado de la administración pública y ordena que se establezca un Supremo Tribunal de Justicia. Para terminar, el Congreso reconoce la teoría de la división de los poderes, pero con una salvedad. Ustedes la conocen muy bien. El Congreso Constituyente es al mismo tiempo Congreso constituido, Congreso ordinario, y está formado por los mismos diputados suplentes. 2, el gobierno se distribuye en 3 personas y el Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia. Pero es muy diferente el equilibrio de poderes de la Constitución de Apatzingán al equilibrio de poderes propuesto por Morelos en su reglamento, en donde él quiere un Congreso muy fuerte, que expida la ley y que vigile y controle a los otros 2 poderes. Un ejecutivo muy fuerte, supremo comandante de todas las armas y encargado de la administración pública, y un tribunal de justicia independiente y muy fuerte, porque Morelos concibe un Estado fuerte para que pueda avanzar hacia la meta de la independencia con 3 poderes fuertes. Y el decreto constitucional, en este caso, por miles de razones, dispuso un ordenamiento de poderes distintos en el cual el gobierno resultó bastante débil frente a la supremacía del Congreso y el judicial se le fue dando la importancia conforme empezó a tenerla. Pero fue este desequilibrio de poderes lo que, según Cos, por ejemplo, que se rebeló contra el Congreso, hizo retroceder el movimiento de la independencia. Y finalmente este fue el argumento del coronel Mier y Terán para disolver este mismo Congreso en Tehuacán el 15 de diciembre de 1815. ¿Qué es de añorarse entonces en este gran proceso constitucional sobre la división de los poderes? El sueño de Morelos, un Estado fuerte, constituido por
3 poderes fuertes, un Congreso, un Ejecutivo y un Judicial fuerte que se hagan contrapeso, porque ya lo decía Montesquieu, el poder es lo único que limita al poder. Muchas gracias. Muy amable doctor José Herrera Peña por su participación, su contribución, en el que nos invita a reflexionar que no podemos dejar a un lado las demandas sociales, la necesidad de la ciudadanía, más allá de los basamentos o fundamentos políticos y filosóficos para la construcción del Estado que queremos. Para ello nos hizo favor de hacer un repaso por todo el contexto sociopolítico-cultural, jurídico, tales como la máxima, la sentencia, en el cual no puede existir un Estado constitucional sin que exista una división de poderes, el repaso por la naturaleza jurídica de los reinos y el nombramiento de sus autoridades, así como se va determinando los alcances del concepto de nación, de la nación mexicana, el surgimiento derivado de ello de la política real, de la división de poderes, que concluyó efectivamente con la convocatoria al Congreso de Representantes para definir el tipo de Congreso, el tipo de país, el tipo de autoridades que queremos o que se pretendía en esa época, pero haciendo el hincapié en la intensidad, en el ejercicio del mismo poder. A continuación presento a la doctora Georgina López González. Doctora, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Carlos Báez Silva por esta invitación a este evento tan interesante y también el interés de todos los asistentes a estos temas que considero que deberíamos estar discutiendo constantemente. Para no entrar en antecedentes que ya nos hizo favor el doctor Herrera de proporcionarnos, voy a entrar directamente a lo que es el tema. Bueno, quiero referirme antes que a la división de poderes dentro de la Constitución, cómo se maneja la división de poderes en algunos documentos que preceden a la Constitución de Apatzingán. De acuerdo con Ricardo Guastini, el poder, en un primer sentido, lo podemos entender como las funciones del Estado y a su vez las funciones como actos. En un segundo sentido, refiere al poder como los órganos del Estado que ejercen las diversas funciones. La división o separación de los poderes implica, por un lado, la separación de las funciones y, por otro, la separación de los órganos estatales encargados de las mismas. De acuerdo con la doctrina clásica, el Estado cumple con 3 tipos de funciones: legislativa, jurisdiccional y ejecutiva. Ya en 1748, el barón de Montesquieu había señalado que en todos los estados había 3 tipos de poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que para garantizar la libertad política de los ciudadanos y no caer en la tiranía, era necesario evitar que 2 o más de estos poderes estuvieran a cargo de la misma persona o grupo. Cito: todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo ejerciese estos 3 poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias de los particulares. Estos mismos fundamentos de la doctrina constitucional europea estuvieron presentes en el pensamiento de los hombres que contribuyeron a la elaboración de la Constitución de Apatzingán. Así podemos ver que en los elementos de la Constitución escritos por Ignacio López Rayón en abril de 1812, se menciona que los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, eran propios de la soberanía. El 11 de septiembre de 1813, Morelos expidió el reglamento que definiría la forma de instalación, funcionamiento y atribuciones del Congreso, que se reuniría en Chilpancingo. En este documento destaca la imperiosa necesidad de organizar un gobierno supremo
que administrara los intereses de la nación y restableciera la autoridad y el imperio de las leyes. Para ello sería necesario reformar un cuerpo representativo de la soberanía nacional en cuya sabiduría, integridad y patriotismo podamos librar nuestra confianza y la absoluta dirección de la empresa en que nos ha comprometido la defensa de nuestros derechos imprescriptibles. Se reuniría en la iglesia parroquial de Chilpancingo la mañana del 13 de septiembre de 1813 los electores presentes para proceder a la elección de diputados. La junta estaría presidida por Morelos. Después de realizada la elección, se disolvería la junta y los elegidos se reunirían en el mismo lugar. La siguiente mañana para instalar el Congreso, sin importar que algunas provincias no tuvieran en ese momento representantes, pues cuando la situación de guerra lo permitiera, nombrarían a sus representantes y estos acudirían a reunirse al Congreso. Bueno, este tema de la representación ya lo escuchamos en la mesa de esta mañana, la primera mesa. Una vez reunido el cuerpo soberano, la primera sesión trataría precisamente la distribución de poderes. El legislativo, que para entonces ya estaría conformado, se encargaría de elegir al generalísimo, que detentaría el poder ejecutivo durante todo el tiempo que fuera apto para ello, mientras que el poder judicial o judiciario, como se menciona más adelante en el mismo texto, estaría depositado en los tribunales existentes. Posteriormente se haría la declaración de independencia de América respecto de la península española y cada uno de estos poderes tendría por límite, cito, su esfera sin salirse de ella si no es en caso extraordinario o de apelación. También en los sentimientos de la nación se menciona que, cito, la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, y que estos tres poderes estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. El 13 de septiembre de 1813 se eligió en Chilpancingo al primer diputado del Congreso de Anáhuac y al día siguiente inauguraron los trabajos de este Congreso considerado nacional, aunque, como ya se ha mencionado, solo había representantes de 8 provincias. Se inició con la lectura de los sentimientos de la nación por parte de Morelos, quien había sido nombrado el día 15 generalísimo y encargado del supremo poder ejecutivo de la soberanía nacional. El 1 de junio del año siguiente, el Congreso anunció la expedición del decreto constitucional, cito, la Carta Sagrada de Libertad que el Congreso pondrá en vuestras manos como un precioso monumento que convencerá al orbe de la dignidad del objeto a que se dirigen vuestros pasos. En el mismo documento se destaca que la división de los tres poderes sería sancionada, pues el influjo exclusivo de uno solo en todos o alguno de los ramos de la administración pública se proscribiría como principio de la tiranía. Esta Constitución, como ya sabemos, fue sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, 5 meses después de que Fernando VII, una vez de regreso en el trono del Imperio Español, restableciera la monarquía absoluta y dejara sin efectos las órdenes de las Cortes de Cádiz por decreto del 4 de mayo de ese año. En agosto, el virrey Calleja había hecho público el decreto en la Nueva España. Así, la Constitución de Apatzingán fue la posibilidad de los insurgentes para ganar en el terreno político lo que habían perdido en el terreno militar. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.